Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio aquí el libro de Mateo. Hoy nos toca lo que es el capítulo 12 y el verso 31, donde nos habla de el pecado imperdonable. Mis queridos amigos y hermanos, realmente pecado, transgresión a la ley, todo aquello que transgrede la ley, pecado, aquello que va en contra de lo que Dios pues ha, ha dicho. Toda cosa que Dios no le gusta es pecado. Entonces nosotros debemos de realmente de hacer las cosas que a Dios le agradan. Pero aquí vemos el pecado imperdonable. O sea, todos nosotros somos pecadores y Dios nos ha perdonado a través de su Hijo. Pero hay eh, pecados imperdonables. Pero vamos a verlo aquí en la Biblia. Dice Mateo 12:31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, aquí vemos claramente que dice que cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús, le podría ser perdonado. Pero contra el Espíritu dice que no se le da perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vamos a desglosar esto, lo que quiere dejar dicho aquí. Mire, como vemos, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Lucas 12:10. Acompáñeme al libro de Lucas 12:10 a ver qué podemos ver. Lucas 12:10, lo tenemos aquí, y dice de la manera siguiente: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Realmente tenemos que tener mucho cuidado. La palabra del Señor, esta que tenemos aquí, mire, esta que tenemos aquí, ella tiene un significado y nosotros tenemos que llevarnos de ese significado. Yo podría leerla de una manera, usted puede leerla de otra manera, pero realmente tenemos que estar seguros y claro que lo que estamos diciendo está sujeta a la palabra. Porque si yo me pongo a decir que la Biblia no es así que dice o que no dice ese, la ignorancia de cada uno de nosotros, yo sé que Dios la va a entender, la tolera, pero sabiendo nosotros que la palabra dice una cosa, nosotros decir que dice otra, entonces nosotros estamos torciendo la palabra. ¿Y qué tiene que ver esto con esto? Oh, entonces estamos diciendo que lo que se escribió aquí es mentira, que no es así. Y eso sí es imperdonable. Porque la palabra de Dios es escritura. Son la escritura, sí, pero la escritura, por ahí es que Dios nos habla. Y el Espíritu Santo, esta Biblia que usted ve aquí, es la que está capacitada, ¿m?, para hablarnos a nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos. Esta palabra es el Espíritu del Dios vivo. Y por aquí Él nos habla. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Mm? Personas que abiertamente no creemos en la Biblia, que para ti es una cosa, pero puede ser ignorancia. Pero realmente la verdad del Señor está estampada aquí en la palabra. ¿Mm?
Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Mateo 13:55. Vamos a ver. 13:55. No el hijo del carpintero. No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas. Muchas personas dudaron de Cristo. Muchas personas no creyeron en él. Usted y yo tenemos que estar claros de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es nuestro Salvador. Y estando claro en ello, tenemos que obedecer su palabra. Su palabra. Y no ponerla al menos. Fíjese cómo dicen esta gente. No es el hijo del carpintero. No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Por qué? Él es rechazado en su pueblo. Y decían, pero este es el que vimos que nació ahí, que trabajaba con el carpintero, José, y no creen en él. Y usted y yo creemos en él. ¿Cómo vamos a demostrarle al mundo que creemos en él? Obedeciendo su palabra. No cometamos el mismo error de aquellos que lo negaron, de aquellos que aún mirando señales de milagros de él, lo negaron. Porque la salvación, recordemos, es por gracia y a la vez es por fe en el Hijo. Tenemos que creer en el Señor y obedecer su palabra. Juan 7:12. Acompáñenme a Juan 7:12. Dice Juan 7:12. Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y dice Juan 7:52, si usted me acompaña, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. También el Señor fue rechazado por las autoridades. Y ya sabemos el fin del Señor cuál fue. Pero ese fin del Señor es quien a nosotros nos redime, quien nos ayudó, porque Él murió tanto por usted y por mí, y resucitó como señal de que nosotros también lo haremos si obedecemos su palabra. Entonces, se menciona mucho cuando vemos a Mateo, aquí donde estamos leyendo Mateo 12, ¿verdad? Que dice de la manera siguiente, vamos a verlo, dice, vamos a volver entonces a lo que es Mateo 12 y mire cómo encontramos que dice. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra quién, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Aquí en la palabra. Vamos a ver para poder nosotros entender claramente lo que estamos estudiando. Mire, los fariseos realmente aquí, el Hijo del Hombre es la frase Hijo del Hombre era una frase idiomática, o sea, una expresión, el Hijo del Hombre, propia de un idioma, usada en manera descriptiva, o sea, para describir a Jesús. El título Hijo del Hombre enfatiza la humanidad de Cristo y es usado más de 80 veces en los evangelios y siempre por Jesús, Mateo 9:6, Mateo 12:40. Pero habla de blasfemia. Este pecado consiste en darle crédito a Satanás por la obra que el Espíritu Santo ha hecho o por decir que el Espíritu Santo es Satanás.
Jesús da a entender que puede haber perdón por blasfemias aún contra él. Como podemos ver el verso 32 de aquí del 12, que dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra él, Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Verdad? Entonces, tal vez porque todo esto se haya hecho en ignorancia por los incrédulos, como yo le decía. Hay muchas cosas que hacemos por incredulidad, pero hay otras cosas que tenemos que tener cuidado. Los fariseos rechazaban deliberadamente la verdad al atribuir a Satanás los milagros de los cuales ellos eran testigos, sabiendo que solo por el Espíritu Santo se podían realizar, como dice el verso 28 del 12, que dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. Pero ellos no creían los milagros que el Señor hacía y se lo atribuían a Satanás. Es una blasfemia. Pero hoy el Señor, tanto a usted como a mí, a través de la palabra, nos quiere guiar a una salvación. Pero muchas veces nosotros le creemos más a los hombres que a la palabra. No, porque mi pastor dice, que mi pastor me dijo, que el líder dijo, y la palabra para que el Señor la dejó. Tenemos que estar muy claros en esto. Mire, para terminar, los fariseos difamaron al Espíritu Santo, atribuyéndole al diablo conscientemente su obra, cometiendo así el pecado imperdonable. Su pecado no era una acción impulsiva o fruto de la ignorancia, sino el resultado de un continuo y obstinado rechazo por las palabras y los hechos de Jesús. Al escoger deliberadamente el insulto contra el Espíritu, perdieron el derecho de que sus vidas fueran ministradas por Él, y ello no les será perdonado. En su momento, ellos no creyeron en todo lo que Jesús hizo, no creyeron en Él. Pero en este momento, usted y yo también no creemos en Cristo, no creemos en su palabra. ¿Por qué decimos eso? Porque más fácil le creemos a cualquiera que diga que sana, que esto, que aquello. Y sin embargo, teniendo la Biblia en nuestras manos, no le creemos a ella. Y más fácil le creemos a un hombre que a Cristo. Entonces estamos cambiando a Cristo por un hombre. Lo que yo estoy diciendo está estampado en la palabra. Créale a lo que yo estoy leyendo, no a lo que yo podría demostrarle. Ay, que Carlos sí es buen cristiano. No, no se debía. Ponga sus ojos en Jesús, no lo pongas en hombre. Así como ellos, pues creyeron, no le creyeron a Cristo de esa manera. Así hoy en día también nosotros estamos rechazando la salvación a no creer en su palabra. Señores, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para entonces venir con lo que es el verso 33, que nos habla de: por el fruto se conoce al árbol. Nos sentimos muy contentos de que usted estuviera con nosotros en este momento, y le exhorto a que lo que hemos leído, usted lo repase y que Dios le ayude a entender su palabra, y no solo a entenderla, sino a ponerla por obra. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.